Hare Krishna, muy buenos días. Namao Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasarine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y reflexiones sobre textos del capítulo número 8 de la Bhagavad Gita. En el día de ayer habíamos comentado varios textos que sin duda alguna resultan muy significativos porque en ellos el Señor Supremo, la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna, le está describiendo a Arjuna el único modo directo y perfecto de llegar a Él, o sea, de comprenderle como Suprema Personalidad más allá de las demás comprensiones. Entonces, vamos a recordar, porque es de suma importancia, que en el verso número 14 el Señor Krishna le decía a Arjuna, para aquel que siempre me recuerda sin desviación, yo soy fácil de obtener, oh hijo de Prita, debido a su constante ocupación en el servicio devocional. Veíamos que ahí habían tres elementos. El elemento intermedio que dice Krishna en el verso, yo soy fácil de obtener, o sea, la meta de la vida, obtener a Dios, alcanzar al Señor Supremo. Esa es la meta superior de la vida del ser humano. Y entonces él dice, yo soy fácil de obtener. Pero ¿para quién es fácil de obtener? Porque sabemos que Dios es muy difícil de obtener en verdad. Dice que para aquel que siempre me recuerda sin desviación. Entonces, Krishna está diciendo, me puedes obtener fácilmente si logras recordarme, o sea, siempre estar pensando en mí sin desviación, o sea, sin entretenimiento, sin dudar, sin apartarte. Y entonces cualquiera podría preguntar, pero ¿cómo voy a lograr eso, Señor? El mundo es tan complejo, tengo tantas preocupaciones en mi vida. Entonces el Señor, como todo buen médico, no solo da el diagnóstico, no solo da lo que hay que hacer, o sea, lo que tiene que lograr el paciente, sino que le da el método, le da el tratamiento, le dice, mira, lo puedes lograr así. Y el método que él da está al final del verso. Dice, debido a su constante ocupación en el servicio devocional. O sea, en la práctica del servicio devocional, y si la aprendes tal y como es, si la vas ejercitando bajo una guía adecuada, en la compañía adecuada, y te esfuerzas y te entregas con sinceridad, entonces poco a poco te darás cuenta que irás recordando cada vez más a Dios durante todas tus jornadas, a pesar de las circunstancias, y llegará un momento en que lo estarás recordando siempre. Y cuando eso sucede, entonces pasa el resultado. O sea, Krishna, Señor Supremo, se nos vuelve muy fácil de obtener. Sin servicio devocional no hay posibilidad de obtener, de comprender, llegar o establecernos en Dios. Muchas personas hablan, por ejemplo, de la liberación. Usted puede liberarse después de muchas austeridades, después de muchos sacrificios, después de muchas cosas, donde usted logra apartarse de los objetos de los sentidos, usted logra liberarse de los apegos, de la lujuria, se vuelve una persona completamente pasible, completamente imperturbable, y usted alcanza el estado de liberación. Incluso comprende que usted no es materia, que usted es espíritu, y se establece en ese estado. Pero cuando uno se establece en un estado de conciencia determinado, si uno no tiene algo a lo que aferrarse en ese estado, a lo cual atarse en ese estado, en el buen sentido de la palabra, en lo que refugiarse completamente en ese estado, entonces uno va a moverse de ese estado más tarde o más temprano. Va a llegar el momento en que uno va a volver a caer de ese estado, porque siempre va a haber
alguna cosa interna, o sea, algún movimiento. El alma por naturaleza es energía y la energía significa movimiento, es activa. Va a haber una tendencia de movimiento o un estímulo nuevo, sutil o no sutil, que va a atraer tu atención. Entonces vas a volver a caer de ese estado. Entonces no se trata de llegar al estado de liberación, pues allí en ese estado tienes que encontrar algo a lo cual aferrarte o algo que te atraiga fuertemente y que te mantenga allí de una manera segura. Por eso las escrituras hablan de que la meta máxima de la vida es llegar a los pies del loto del Señor. Se dice pies del loto porque el loto es muy hermoso, entonces los pies del Señor son muy hermosos. Llegar allí a los pies del Señor, o sea, convertirte en un sirviente amoroso del Señor. Cuando llegas a los pies del Señor, sus pies son tan hermosos, te sientes en un estado tan seguro, te sientes tan amado, tienes la posibilidad de amar hasta el infinito, que por tanto es imposible que puedas caer de ese estado. Entonces, esa es la verdadera liberación completa y perfecta y plena. O sea, alcanzar al Señor Supremo como persona con la cual se puede intercambiar de manera amorosa y de manera variada un sinnúmero de sentimientos trascendentales. En el verso después, número 15, el Señor había dicho entonces, o sea, ya él dijo que a través del servicio devocional podemos llegar poco a poco a recordarlo constantemente y cuando pase eso, lo alcanzaremos sin falta alguna. Entonces, después que lo alcancemos, dice, después de llegar a mí, las grandes almas que son yogis en estado de devoción. Entonces, aquí había algo importante. O sea, no basta con ser un yogi, no basta con practicar un sendero determinado, una religión determinada, un modo determinado, un estilo de vida determinado, sino que hay que llegar a otra categoría, o sea, un yogi con devoción, o sea, un yogi en estado de devoción. O sea, es necesario que el bhakti, la devoción por la suprema personalidad de Dios, inunde nuestra vida. Es necesario que el sentimiento de amor por Dios, en cualquiera de sus 5 variedades o manifestaciones, inunde nuestra vida y de acuerdo a ese sentimiento vayamos cultivando una creciente e interminable relación con Dios. La relación con el Señor Supremo es siempre creciente, no tiene límite, no tiene final, sino más bien se expande y se expande y se expande. Mientras más la cultivas, más se expande. No hay meta, no hay final. En el Señor Supremo no puede haber final. En este mundo material todo tiene un límite. Ya te cansas de algo, ya llegas al límite, pero en el mundo espiritual no es así. Entonces vamos a ver a partir del verso número 16. Dice, desde el planeta más elevado del mundo material hasta el más bajo de ellos, todos son lugares de sufrimientos en los que ocurre el reiterado proceso del nacimiento y la muerte. Pero aquel que llega a mi morada, o hijo de Kunti, nunca vuelve a nacer. De ese verso habíamos comentado brevemente también. Está hablando de que cualquier lugar, cualquier plano de conciencia, estado de conciencia que usted alcance dentro del mundo material, usted debe saber que puede ser que usted tenga ciertas facilidades en ese plano de conciencia, como lo sabemos que existen, cierto placer. Por eso se le llama planetas celestiales, por eso se le llama planetas divinos, o sea, porque el sufrimiento existe pero en pequeña escala. No hay enfermedad, no hay vejez, pero aún así sigue habiendo nacimiento o muerte. Entiéndase nacimiento como inicio en una forma específica de vida o una forma manifiesta de vida. Y entiéndase muerte como que se te acabó el tiempo en esa forma específica de vida. Puede ser que el nacimiento ocurra incluso por vías diferentes a las que nosotros conocemos. O sea, apareces en ese plano de conciencia por vía diferente. No pasas por este nacimiento biológico, a veces doloroso, que sucede aquí, traumático, en este planeta Tierra. Puede ser que incluso en un planeta o plano de conciencia muy elevado, cuando tú apareces en él, en virtud de tus actividades piadosas de vidas pasadas, puede ser que tú aparezcas de un modo completamente sin dolor, sin traumatismo, ¿verdad? Pero tienes que aparecer. O sea, tienes que aparecer allí en un momento determinado.
Pero cuando va a llegar un momento en que también tienes que salir de allí. O sea, no puedes permanecer por siempre en ese estado de conciencia, porque los estados de conciencia materiales no son eternos. Porque el propio mundo material no es eterno, así que sus estados no pueden ser eternos. Eso es importante reflexionar. Entonces, a la hora de salir, puede ser que la salida sea también sin dolor, sin trauma, sin nada, sin sufrimiento, pero tienes que abandonar ese plano de conciencia. Así que la llegada y la salida a cualquier plano de conciencia, por muy elevado que sea o muy bajo que sea, de la conciencia material en general, siempre existe. No nos podemos liberar de ello, mientras que estemos de una forma u otra atados al mundo material. Entonces él dice que desde el planeta, vamos a entender planeta como plano de conciencia, ¿ok? Para no perturbar nuestra mente. Desde el planeta más elevado del mundo material hasta el más bajo de todos, hasta el más bajo de ellos, disculpen, todos son lugares de sufrimiento en los que ocurre el reiterado proceso del nacimiento y la muerte, pero aquel que llega a mi morada, ya vimos que se llega a la morada del Señor Supremo en su forma de personalidad de Dios, solo a través del servicio devocional, porque el servicio devocional nos hace desear esa morada y recordarlo constantemente. No hay otra manera. Entonces, cuando ya se llega a esa morada, dice, pero aquel que llega a mi morada nunca vuelve a nacer, o sea, nunca vuelve a aparecer en el plano de conciencia material, al menos de manera involuntaria. Aquí hay un detalle importante porque el Señor Supremo dice que aquel que alcanza mi morada. ¿Por qué sería tan importante este detalle? Por una simple razón. Por ejemplo, usted por experiencia propia tiene una morada. Sabemos que la morada es el lugar donde usted reside. Su hogar, su casa, su renta, su cueva, su espacio en un banco de la terminal, el que no tiene casa, que anda por ahí debajo de un puente, qué sé yo. Esa es su morada. Morada significa lugar donde tú habitas. Entonces, si el Señor está hablando de su morada, es porque Él es algo en específico. O sea, tiene forma en específica. Él no es abstracto. O sea, lo abstracto no puede tener morada. Nada que sea abstracto puede tener morada. Porque no puede estar ubicado en un sitio en específico. Sin embargo, el Señor está hablando de mi morada. Mi morada. Ese mi significa que Él es una identidad. Él es una identidad. Él es perfectamente localizable, pero no es localizable en el mundo material, no es localizable desde el punto de vista de las concepciones materiales. El Señor es localizable en virtud de su plena potencia espiritual. O sea, Brahma Samhita declara que su morada trascendental es el punto de partida de todo lo que existe. Brahma Samhita también, los primeros versos, explica que el mundo espiritual, los universos espirituales, tienen forma de una flor de loto con incontables pétalos. Y en el centro de esa flor de loto, o sea, el centro, sabemos que todas las flores tienen un centro, ese centro, allí está la morada de la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, de ese centro se expanden 8 pétalos. Esos 8 pétalos tienen sus nombres también y son planos de conciencia espirituales donde habitan diferentes cosas. De esos 8 se expanden otros, y así se expande todo lo que es la creación espiritual. Pero en ese centro es donde está situado perfectamente la Suprema Personalidad de Dios en su forma original. Y es allí donde está realizando sus pasatiempos originalmente en compañía de las almas eternamente liberadas en virtud del amor favorable, el amor incondicional hacia la Suprema Personalidad de Dios. Entonces se dice, Brahma Samhita explica ya en sus versos finales que ese lugar muy pocos lo conocen en este mundo material, o sea, muy pocos han tenido la dicha de poder llegar
realizar en sus mentes, en su conciencia, la existencia de ese lugar. Y aquellos que lo conocen, entonces lo conocen bajo el nombre de Vrindavan. O sea, Vrindavan es el lugar donde históricamente Krishna realizó pasatiempos como pastorcillo en esta tierra. Entonces, esa es la morada del Señor Supremo. Brahma Sanjita, muy hermoso. Eh, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, maestro espiritual de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, explicaba que todo devoto de Señor Supremo, todo Vaishnava, debería leer diariamente el Brahma Samhita. El Brahma Samhita tiene casi al final 15 oraciones que el Señor Brahma eleva al Señor Krishna. Son oraciones desbordadas de amor por Krishna. El Señor Brahma, antes de realizar la creación, él tuvo que meditar en su corazón y entonces meditó en un mantra específico que el Señor Supremo le dio para que meditara en él. Meditó y meditó. Es conocido como el primer Gayatri Mantra. Y entonces este Gayatri Mantra es el mantra de la realización o la satisfacción. O sea, es un mantra específico. Hay muchos Gayatri Mantra, conocidos como Gayatri Mantra, pero el primero de ellos, que es el primer mantra que se le da al Señor Brahma, está diseñado para que uno pueda hacer realidad todos sus deseos. Entonces, el Señor Brahma quería entender todo porque él únicamente veía oscuridad. No había más nada que oscuridad. Imagínense, los universos todavía no estaban manifiestos, pues era Brahma quien tenía que manifestarlo. Pero él quería entender quién era él, de dónde venía y cómo podía crear compañías. O sea, cómo podía en esa oscuridad llenarla de variedades. Él tenía el deseo de la procreación y de la creación en su corazón. Entonces, el Señor Supremo, que sabe todo esto, le dice, mira, medita en este mantra. Y entonces Brahma, una criatura, entidad viviente muy elevada, en conocimiento, se pone en austeridad total y allí se absorbe y comienza a meditar perfectamente en este mantra. Y entonces cuando está meditando en este mantra, a su debido tiempo, Brahma realiza, comprende, ve con su conciencia la morada trascendental del Señor Krishna, de Govinda. Y entonces cuando él la ve, y él ve aquel esplendor tan maravilloso y los detalles, los árboles de los deseos, las diferentes moradas hechas con joyas deslumbrantes de los deseos también, cumplidoras de deseos. Cuando él ve la forma del Señor de color así, con sus diferentes adornos, etcétera, etcétera. Cuando él ve cómo se expande todo eso en forma de una flor de loto, ve todos los plantas espirituales. Entonces él queda completamente en éxtasis y él empieza a describir todo eso en el Brahma Samhita. Brahma Samhita es la descripción, cómo él va describiendo todo eso. Entonces después ya el Señor Supremo, él escucha que de la flauta del Señor Supremo sale un sonido que es el pranava, o sea, el aum, el famoso aum, y él lo escucha y empieza entonces ese sonido de 3 sílabas, o ese mantra de 3 sonidos o 3 sílabas, entra en su oído y él comienza a meditar perfectamente en ese mantra y entonces él sigue comprendiendo la grandeza y la verdad sobre Krishna, sobre Govinda. Y entonces cuando se llena tanto de éxtasis por la alegría de haber comprendido la verdadera forma de la Suprema Personalidad de Dios y todo lo maravilloso que es la morada suprema, se siente tan lleno de éxtasis que él dice, explica, que él entonces empieza a cantar, a glorificar a ese Krishna, a ese Govinda, como la persona original. Esas oraciones son súper hermosas. Un día de estos las vamos a compartir, si Dios lo permite. Se dice que después de decir esas 15 oraciones que le brotaron genuinamente del corazón, en perfecto estado de adoración suprema y amor supremo, el Señor Krishna se sintió tan complacido que le dijo, Brahma, si por medio de esta ciencia trascendental tienes la intención de tener
o sea, de procrear, de hacer una creación. Entonces, escucha, porque te voy a explicar la manera en que debes hacer. Entonces, Señor Krishna, Señor Govinda, le explica cuatro mantras específicos. Estos mantras específicos hablan de cómo es basado en el servicio devocional y la instrucción del servicio devocional y los principios del servicio devocional que él debe de ejecutar y mantener, o sea, extender toda su descendencia. Entonces, la primera criatura del universo, Señor Brahma, después de escuchar esto, meditar profundamente en las indicaciones del Señor, entonces él empieza a hacer manifiesta todo lo que conocemos como la creación material, incluyendo a todo lo que conocemos como entidades vivientes. Y empieza así en toda la historia material de esta última creación, porque las creaciones han sido infinitas y de aquí para adelante también seguirán siendo infinitas a su debido tiempo, porque todas tienen un final, o sea, a su debido tiempo, la creación se diluye, tiene un estado de latencia, otra vez no manifiesta y después vuelve a suceder la misma creación. Y la película sigue donde mismo se quedó, para que las entidades vivientes vayan evolucionando de un modo natural. Entonces esa morada suprema, el Señor dice mi morada, así que sí hay una morada. O sea, claro, desde el punto de vista filosófico no se puede llegar a esa morada. No se puede comprender esa morada desde el punto de vista filosófico, porque esa morada es trascendental, o sea, solamente se puede acceder a ella a través del servicio devocional puro. Cuando uno intenta por lógica materialista descubrir la morada suprema de Dios, uno tiene dos opciones nada más. La primera opción es que te puedes arrebatar, o sea, te arrebatas, te fuerzas tanto tu mente y tu sistema nervioso central que colapsa. Y la segunda opción es que simplemente creas algo fantasioso, lo crees por cierto y empiezas a decir que tú viste la morada de Dios, que estuviste en la morada de Dios, que esto, que aquello, que aquello, y simplemente es otra forma de arrebato también. Por tanto, participar de discusiones filosóficas en este sentido no tiene mucha lógica. De hecho, si leemos con cuidado el Mahabharata, entonces en Mahabharata se dice que no tiene mucho sentido discutir sobre temas de la verdad absoluta desde el punto de vista filosófico porque hay tantas escrituras védicas, incluso las que ya se han perdido. Hay tantos comentarios, tantas interpretaciones de esa misma escritura. Hay tantas comprensiones filosóficas diferentes porque cada filósofo ha dado una cantidad de comprensiones, una cantidad de caminos, tantas direcciones, que entonces no hay la más mínima posibilidad de que, por ejemplo, dos filósofos de escuelas diferentes se puedan poner de acuerdo. Entonces, como todo el mundo va a tratar de presentar su propio punto, su propia filosofía y buscar argumentos para defenderla y en eso se va a pasar la vida entera. De hecho, eso lo podemos ver, ¿no? Las vidas enteras y entonces rechazando el punto de vista del otro y tratando de poner el de uno y entonces es muy difícil salir de ese enredo. Por tanto, se explica que la conducta más inteligente no es tratar de entrar en ese tema de discusiones o buscar conclusiones filosóficas, sino es seguir los pasos, seguir las conclusiones que ya han dejado los grandes Mahayanas. Esta palabra Mahayana se refiere a grandes almas. Eh, las grandes almas, o sea, las grandes almas apoderadas por el propio Señor han dejado las conclusiones establecidas y el propio Mahabharata habla de 12 Mahayanas o 12 grandes almas. O sea, el señor Brahma, el señor Shiva, Narada, eh, Vaivashvata Muni, Kapila, pero el Kapila religioso, no el Kapila ateo, los Kumara, Prahlada Maharaj, el abuelo Bhishma, Janaka, Bali Maharaj, Sukadeva Goswami, que fue quien habló de la Srimad Bhagavatam, y Yamaraj, que es el legislador en este mundo material.
O sea, esas grandes autoridades han dado las conclusiones, han dejado establecido, entonces usted no tiene necesidad de filosofar tanto, usted simplemente tiene que ver las conclusiones de ellos. Y las conclusiones de ellos hablan sobre el servicio devocional como sendero único, obligado, si quieres comprender de qué va todo esto de la espiritualidad y si quieres alcanzar el fruto perfecto de la vida, que es desarrollar amor perfecto por Dios, recordar tu relación perdida con Dios, aprender a cultivarla y llegar a comprender cómo el Señor siempre está en su morada suprema y desde allí lo realiza todo, pero Él nunca se mueve de allí. Lo realiza todo en virtud de sus energías. Por ejemplo, eso lo puede comprender cualquiera fácilmente si observa con lógica su propia vida. Vamos a ver, usted dentro tiene el alma espiritual. Ese alma espiritual no come, no respira, no duerme, no despierta, no se baña, no se enferma, no nace, no muere, no tiene hijos, no se relaciona, no habla, no sueña, no canta, no ríe. Esa alma espiritual no hace nada. Y sin embargo podemos ver que en este mundo material la entidad viviente está haciendo todas esas actividades. Entonces, si esa alma espiritual no hace nada, ¿por qué están ocurriendo todas esas actividades? Esa alma espiritual tiene un conjunto de energías, así como Dios las tiene. Ella también las tiene porque ella es una porción de Dios. Esas energías, por supuesto, son muy limitadas en comparación con las energías plenas de Dios. O sea, el nivel energético del alma espiritual es muy limitado en comparación con el nivel energético con Dios. Pero el punto es este. Esas energías tienen como único trabajo responder a los deseos del alma espiritual, así como las energías del Señor existen para responder a los deseos, manifestar los diferentes aspectos relacionados con el Señor. El Señor tiene la potencia de la inteligencia, la potencia de la belleza, la potencia de la fuerza, etcétera, etcétera. Todas esas potencias tienen un papel específico para manifestar una actividad del Señor. Entonces, así es como el Señor hace sus actividades por sus potencias. Usted también. El alma espiritual lleva a cabo sus actividades, las que estás deseando en este mundo material, en medio de sus potencias, por la combinación de su inteligencia, por la combinación de la memoria, de la mente, de los sentidos de la acción, de los sentidos de la percepción, de todo, todas esas cosas que son materiales en este mundo, en una coordinación determinada, dan lugar a lo que conocemos como actividad. Y son también las que dan lugar a lo que conocemos como experiencias de sufrimiento, experiencias de gozo, siempre y cuando éstas se deriven de estímulos materiales, por supuesto. Entonces, si uno analiza su propia vida en este sentido, uno puede comprender muy fácilmente cómo el alma no hace nada, pero al mismo tiempo lo hace todo, pero a través de sus diversas energías. Y cómo al mismo tiempo el alma está localizada, pero al mismo tiempo está en todo el cuerpo, porque ella se expande por todo el cuerpo en forma de conciencia. El alma no es conciencia. La conciencia es una propiedad del alma, es una de las potencias del alma. Y es esa conciencia lo que le permite al alma estar en todas partes, pero el alma está localizada en un solo lugar. La literatura védica explica eso muy simplemente, dice que el alma está localizada en el centro, en el núcleo, en el corazón, en el origen, en la esencia de la entidad viviente. Este corazón no debemos tomarlo como algo biológico, ¿verdad? Porque si lo tomáramos como algo biológico, entonces nos podríamos preguntar, bueno, en caso de los animales más primitivos, menos desarrollados, cuyo sistema circulatorio no existe, o sea que no tienen ningún órgano conocido como corazón, donde se encuentra el alma, ¿verdad? Por tanto, este corazón, cuando se dice que el alma está en el corazón, no se ha de tomar como el corazón biológico, aunque el ser humano lo perciba como el corazón biológico. El alma está en el núcleo de la propia entidad viviente, en el núcleo. O sea, las hormigas también tienen un alma, pero no tienen corazón. Entonces, ¿dónde está el alma de la hormiga? Los árboles tienen un alma,
pero ellos no tienen corazón ni tienen órganos como nosotros. ¿Dónde está el alma del árbol entonces? Está en el núcleo, en el punto de partida. Si quieren verlo así, en la primera célula que dio origen, la primera que estaba allí, donde estaba toda la información a partir de la cual surgió todo eso, allí está. O sea, es la fuerza que hace que todo ese proceso ocurra, esa fuerza interminable. Cuando esa fuerza sale de allí, se acabó toda posibilidad de vida. Pero el alma realmente es eso. El alma es esa porción de vida que pertenece a la vida plena, conocida como suprema personalidad de Dios. Algunos quieren ver al alma. Todos quieren buscar al alma, comprobar la existencia del alma. Los científicos materialistas culpan al creyente y le dicen, bueno, si el alma está donde está, muéstramela, enséñamela, ¿entiendes? Pero, por ejemplo, esos científicos materialistas hacen preguntas de tan inteligentes que son preguntas un poco tontas. Porque, por ejemplo, vamos a buscar una ciencia aprobada por todo el mundo, por este mundo y los científicos. Vamos a la biología, por ejemplo. Todo el mundo estudió biología porque en las enseñanzas, en nuestras escuelas, nos dan biología. ¿Qué estudia la biología? Vamos al desglose de la palabra biología. La biología, bio significa vida, entonces logía, el estudio, o sea, el estudio, el conocimiento, así que se supone que las ciencias biológicas estudian la vida. Perfecto, estudian la vida. Entonces uno le podría preguntar a un científico de la ciencia biológica, dentro de los cuales tenemos a los médicos también, los zoólogos, etcétera, etcétera. Le podría preguntar, bueno, ¿tú estudias la vida? Sí, yo estudio la vida. Qué bueno, qué bueno. Es bueno que haya gente que estudie y se preocupe por la vida. Y bueno, ya que tú me dices a mí que te enseñe el alma, porque yo lo que estudio es el alma. O sea, el espiritualista, el científico espiritual, su objeto de estudio es el alma y la fuente del alma, o sea, el Señor Supremo y nuestra relación con Él. Pero ustedes, los científicos materialistas, nos piden que le enseñemos el alma, que le enseñemos objeto de estudio. Ok, deja preguntarte algo, científico. ¿Tú me puedes mostrar la vida? ¿Tú estudias la vida? Sí, yo estudio la vida, perfecto. ¿Tú me la puedes mostrar? Claro, mírala aquí. Entonces el científico me muestra una planta, me muestra un animal caminando, me muestra un ser humano. Pero yo le podría preguntar, pero tú no me estás mostrando la vida. Tú lo que me estás mostrando son elementos que funcionan como expresión de vida o manifestación. O sea, formas mediante la cual eso que llamamos vida se manifiesta. Pero yo quiero que tú me muestres la vida. Muéstrame la vida. ¿Saben? Ningún científico les va a poder mostrar la vida. No hay nadie en el mundo material que les pueda mostrar la vida. Pregúntenle a alguien, indaguen, piensen ustedes mismos. ¿Ustedes han visto la vida? ¿Ustedes la han visto? No la han visto. Ustedes lo que han visto son las infinitas formas en que la vida se manifiesta, pero la vida, esa potencia llamada vida, ¿la han visto? No, ¿verdad? Eso es el alma. Entonces quiere decir que en verdad el famoso científico que está contra la fe, etcétera, etcétera, y el espiritualista están estudiando lo mismo. Lo único que se dan cabezazos entre ellos, ¿verdad? Pero están estudiando lo mismo. Uno le llama alma, el otro le llama vida. Pero desde el punto de vista material, ninguno de los dos la puede mostrar porque no es material. La vida no es material. Entonces, cuando usted salga a la calle, salga de todas las teorías. Bote a la basura todas las teorías, toda la filosofía, todas las estupideces humanas. Bote todo eso a la basura. Salga a la calle. Y camine no con prisa para el trabajo, no. Salga específicamente con calma a la calle, a un parque y camine con calma. Camine plenamente consciente. Y no se dediquen a sentir que si caminan, no quiero conciencia del cuerpo, quiero simplemente conscientes de que ustedes son manifestación de un trozo de vida. Y entonces quiero que hagan este experimento.
quiero que traten de tomar conciencia. No quiero que se dediquen a tomar conciencia de lo que escuchan, de lo que huelen, de lo que prueban, del aire que le está dando en la mano. No, no, no. Conciencia, solamente conciencia, no sentidos corporales, conciencia. O sea, trata de ser consciente de ese elemento, de esa sustancia, de esa energía que se llama vida que habita en ti. Trata de sentirla, trata de sentir, trata de sentir qué es la vida. No sientas sus manifestaciones, no quiero que sientas sus manifestaciones. Cuando la manifestación venga a tu mente, el brazo que se mueve, el pie, descártala. El olor que te llega a la nariz, déjalo ahí, pero descártalo. No, siente, siente la vida. La vida en este mundo material no tiene forma, porque la vida es espiritual, no tiene forma material. Siente eso. Deja que tu conciencia en su estado virgen perciba la vida. Cuando tú llegues a percibir eso, ya sea hoy, mañana, cuando lo logres, no en tu fantasía, cuando de verdad sientas en ti la vida, sientes como la vida está allí, como todo tu cuerpo está lleno de vida, siente. Cuando tú sientas eso, te va a pasar algo muy novedoso. Vas a comenzar a fijarte entonces en las cosas que hay a tu alrededor, desde ese mismo estado de conciencia, fíjate. Y vas a sentir también que la vida está presente en todo. Cuando mires a la persona que está corriendo porque está haciendo ejercicio, que tú la mires desde ese estado de conciencia, sí, vas a ver al muñeco ese corriendo, pero tú vas a poder sentir que hay vida allí. La vas a sentir, no la vas a ver por manifestación, que si es una persona que si respira, que si corre, no, 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 la vas a sentir directamente, tú vas a tomar conciencia directa de la vida. Vas a olvidarte si es hombre, si es mujer, si es perro, si es gato, porque vas a experimentar la vida directamente. Y cuando camines en ese estado de conciencia por un momentico nada más, tú, tú vas a sentir que estás moviéndote en medio de un océano de vida plena. Tú vas a sentir cómo la vida está allí, en una hoja, en una hierba, en la tierra, en el cielo, en el aire, en las nubes, en todos los lugares. Vas a sentir una unión tan grande, una unidad tan grande, una identificación. Eso no es que dejaste de ser tú, es que estás descubriendo que todo está lleno de almas. Todo, hay un alma en cada cosa. Y vas a sentir a esa alma. No busquen mística, no busquen ver un alma, no busquen ver nada. Busquen tomar conciencia. Ver, en los términos de la literatura sagrada, significa tomar conciencia. No significa ver. No busquen ver, no busquen oír, no busquen esas tonterías místicas, porque eso son cosas simplemente que están en el camino, pero son entretenimiento. Usted simplemente busque tomar conciencia. Tome conciencia de la vida. Tome conciencia. Cuando esté tranquilo en su casa, en un parque, que usted se sienta tranquila, tome conciencia del brazo suyo, de la mano, pero no de su forma, no de su circulación sanguínea, no, yo no quiero nada de eso. Yo quiero que trate de poner su conciencia allí, incluso sin mirar la mano. Si es posible, cierre los ojos y trate de sentir simplemente la mano. No su movimiento, no mueva la mano. Sienta la mano. Váyase más allá de esa sensación fisiológica y trate de sentir la vida en la mano. Trate de sentir una sustancia no material, completamente pacífica pero viva, que está allí. Un océano de potencia, de energía armoniosa, maravillosa y bella. Si usted siente eso, va a darse cuenta de algo. Un sentimiento de paz profunda, imperturbable e ilimitado te va a llenar todo. Cuando usted descubre eso, cuando usted siente eso, usted puede comenzar a experimentarlo a cada rato. Y cada vez que lo experimente, experimentelo conscientemente y va a ir comprendiendo en verdad
qué es la vida, y va a ir comprendiendo que la vida no tiene nada que ver con la manifestación de la vida, y va a ir comprendiendo que usted es esa vida, y va a comprender de verdad lo que significa en la famosa frase Aham Brahmasmi, o sea, yo soy Brahman, yo soy espíritu. O sea, sienta eso. Y cuando usted comprenda eso, entonces después a su debido tiempo, ya cuando usted sea dueño de esa sensación perfectamente y ya nada sea capaz de perturbársela, usted va a pasar al siguiente paso, que es la pregunta lógica. Bueno, si yo soy esto, si esto que estoy sintiendo tan maravilloso soy yo, entonces quiere decir que la fuente de esto debe ser más maravillosamente aún, más maravillosa aún. La fuente de eso es Dios, y usted va a comenzar a desear de manera natural en su corazón encontrar, relacionarse, vivir, tener la experiencia de esa famosa fuente. Pero primero comience por allí. Olvídese de la manifestación de la vida. La manifestación de la vida cambia constantemente. La ciencia materialista nunca va a poder llegar a la verdad porque ella estudia la manifestación de la vida. Y la manifestación de la vida es un proceso adaptativo que responde a circunstancias, tiempos y deseos previos. Los deseos cambian y las formas de manifestación de la vida cambian. Por tanto, lo que hoy es de una forma, mañana tiene otra. Entonces usted tiene que volver a comenzar su estudio otra vez porque la forma cambió. Es interminable. Es un camino que no tiene fin. Sin embargo, la única forma de estudiar la vida es estudiar la vida de manera directa. Hay dos formas de estudiar las cosas. Una forma directa y una forma indirecta. La filosofía, por ejemplo, la teología, la religión, es una forma indirecta de estudiar a Dios. Usted puede estudiar a Dios a través de la filosofía, pero es una forma indirecta. Usted puede conocer a Dios a través de los rituales, pero es una forma indirecta. Usted puede conocer a Dios a través de las actividades bondadosas, pero es una forma indirecta. Usted puede conocer a Dios a través de la meditación, pero es una forma indirecta. Pero hay una forma directa. Hay una forma directa de conocer la vida, que es esa que les dije anteriormente. Y hay una forma directa de conocer a Dios, que es a través del servicio devocional. Por tanto y demás, usted escoja. O se entretiene en las formas indirectas eternamente vida tras vida, o simplemente experimenta por usted mismo. O sea, por pura conciencia. Olvídese de sus sentidos. No quiera escuchar, no quiera ver, solamente esos son trampas, por favor. Yo necesito que ustedes comprendan eso. La gente a veces se pone a meditar y quieren ver cosas, quieren escuchar cosas, quieren ver su cuerpo astral. No caigan en esas trampas. Yo sé que han caído ya muchas veces, pero no caigan en esas trampas porque esas trampas te entretienen y te hacen perder el tiempo. Experimenta la vida directamente. El único sentido que te permite experimentar la vida es tu conciencia pura. Empieza a conocer tu conciencia. No es la mente, no confundan conciencia con mente. Bota la mente, bota la memoria, bota todo. Empieza la conciencia. La conciencia es esa presencia pura donde no hay nada, no hay inteligencia, no hay procesamiento de información, no hay pensamiento. Y si el pensamiento llega, bótalo y dile, tú no eres conciencia, sácalo. Si el procesamiento de información que te da conclusiones llega, sácalo. Y siente, y digo siento porque se siente de verdad. La conciencia siente, pero siente sin sentidos. Siente desde la matriz de la conciencia misma. Trata de experimentar. Cierra tus ojos, trata de simplemente sentir qué es la vida. Siente la presencia plena de la vida. Cuando una manifestación venga, sácala. Cuando algo venga, sácalo. Al principio te va a dar trabajo. No te empecines. Mañana con calma lo vuelves a hacer. Si te sientes perturbado, no lo hagas. Aprovecha cada momento de calma y siente la vida. Siente la vida. Porque cuando eso suceda, lo irás comprendiendo todo. Cuando eso sucede, naturalmente la paz irá emergiendo en ti, la bondad, la mansedumbre, la compasión, todo, sin hacer ningún esfuerzo, irás cambiando tu vida por completo y tú como ser humano te irás perfeccionando por completo. Y después darás el paso crucial
que es comenzar a preguntarte por la fuente de esa vida, sentir el deseo de conocerla y entonces ahí inicia el sendero de la trascendencia o el sendero de conciencia de Dios. Que la gracia, la maravillosa gracia y misericordia de nuestro bello, amado, querido, majestuoso, incomparable, indescriptible Señor Supremo, quien sin duda alguna tiene una personalidad llena de cualidades, con la cual podemos establecer una relación amorosa tan perfecta, el cual sin duda alguna no es abstracto, es localizado, tiene morada, tiene actividad de sentimientos, etcétera, etcétera. Que esa misericordia y esa gracia fortalezca nuestro corazón, vaya limpiando nuestro corazón y nos ayude, nos dé la bendición de ser capaces de experimentar por nosotros mismos qué es la vida. No se entretengan estudiando las manifestaciones de la vida. La manifestación de la vida solo sirve para que tú te asombres y, movido por ese asombro, digas, ¿qué es lo que se está manifestando? Entonces después te olvidas de la manifestación y buscas aquello que se está manifestando. Ese es el objetivo del trascendentalista. Busca a lo que se está manifestando. Experimenta lo que se está manifestando. Esa es la recomendación inicial. Pero para eso tienes que reunirte con personas que quieran experimentar lo mismo, que estén experimentando, seguir los grandes pasos y recomendaciones de aquellos que ya lo experimentaron, los que están autorizados en las Escrituras. Ser humilde, entregarte, dejar de defenderte, dejar de discutir. Y el tiempo que pasas discutiendo filosóficamente o tratando de imponer la razón, pásalo tratando de experimentar la vida plena en ti. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare